Héctor Yunes dice que va por la gubernatura en el 2030. Yo voy a ser candidato a gobernador, se los digo en serio, ¿eh? Yo voy a ser candidato a gobernador. Sí, otra vez, y no es broma. Héctor Yunes Landa, actual diputado local por el PRI, ya dejó claro que quiere volver a intentarlo, que su objetivo es competir por la gubernatura de Veracruz en el 2030 y que si hay alguien más fuerte dentro de la oposición, pues que él estaría dispuesto a hacerse a un lado. Creo que hay grandes posibilidades que gane la oposición. Si hay alguien de la oposición que tenga mayores posibilidades que yo en ese momento, desde luego lo cedo. Una jugada algo interesante porque en el fondo lo que dice es, sí quiero, pero si no me toca, tampoco me rompo. Y aunque siendo sinceros, cuando alguien lo declara así de abierto es porque ya se está moviendo, ya está llamando, ya está reuniéndose, ya está tanteando el terreno y Héctor es experto en eso. Porque hay que tener un poco de memoria, hay que remontarnos en el 2016 cuando fue su primer intento serio por competir por la gubernatura de Veracruz. Hay que recordar que esta no sería la primera vez que busca gobernar el estado de Veracruz, porque en el 2016 fue el abanderado del PRI justo cuando el partido todavía tenía el control del estado, con Javier Duarte en el poder, aunque bueno, dejó de interino en su momento a Flavino Ríos, ¿no? Aunque ya completamente erosionado por los escándalos. Pero vaya, el PRI tenía estructura, operadores, dinero, medios, alianzas, todo lo que normalmente garantiza una victoria en el estado. ¿Pero qué pasó? Perdió contra Miguel Ángel Yunes Linares, quien representaba al PAN, pero sobre todo representaba el enojo, la furia contra el duartismo. También en esa elección participó un entonces desconocido, Cuitláhuac García Jiménez, que aunque no ganó, ahí empezó a posicionarse como el rostro de Morena en Veracruz. Así que sí, Héctor ya lo intentó cuando todo jugaba a su favor y no le alcanzó. Entonces, ¿qué ha cambiado desde entonces? Pues casi todo. Casi todo, porque el PRI ya no gobierna el estado. De hecho, ni siquiera es una fuerza dominante en el Congreso ni en los municipios. Su estructura territorial está debilitada y aunque conserva algunas figuras con experiencia, pues la base social que antes lo respaldaba se ha dispersado. Y luego también, hay que decirlo, está el apellido Yunes, porque en el 2016 fue sinónimo de oposición dura el apellido Yunes, pero hoy ese nombre está dividido, está desgastado, está usado hasta el cansancio en distintas trincheras políticas. Yunes Linares por el PAN, Yunes Márquez en la Cámara de Diputados, su hermano en la del Senado, Yunes Zorrilla hace algunos meses intentando la gubernatura de Veracruz y Héctor Yunes Landa en el PRI, intentando mantener la institucionalidad en medio de tanto jaloneo. Pero el problema es que la marca Yunes ya no representa una sola fuerza y más bien se ha convertido en una especie de apellido político con muchas versiones y muchas heridas internas. Entonces, Héctor, ¿cómo queda en todo esto? Pues a su favor tiene algo, y hay que decirlo, es un político que sigue vigente, no se ha salido del radar, se ha mantenido en el Congreso local, ha sido crítico del gobierno, tanto de Cuitláhuac García como de ahora Rocío Nale, y ha estado activo en la vida partidista sin protagonismos absurdos. Pero también hay que decirlo, ya no es el político joven, ya no es el mismo político del 2016 y su partido, sobre todo el PRI, no está ni cerca de aquel PRI poderoso de antaño. Por eso su anuncio genera muchas dudas, porque ¿de verdad quiere competir en el 2030 con las siglas del PRI? ¿O más bien está buscando proyectarse hacia una gran alianza opositora donde pueda ser el nombre con experiencia? Veremos si está dispuesto a competir, aunque eso signifique ir con, no sé, un movimiento ciudadano o en una alianza tipo Frente Amplio. No lo sé. Porque tampoco sabemos si tiene posibilidades reales, porque en política todo puede pasar, y más en 6 años. No sé, puede pasar que Morena se desgaste, que existan rupturas internas, y si el nuevo gobierno estatal falla en sus promesas, pues ahí podría llegarse la oposición a lograr reorganizarse. Pero Héctor
ahí podría llegar a encontrar su oportunidad. Lo que sí es que nada está garantizado. Además, la gente no olvida y el electorado de hoy es menos tolerante con los políticos que ya tuvieron una oportunidad grande y no pudieron ganar. Pero la narrativa de yo sí sé cómo gobernar tampoco alcanza. Hoy se necesita conectar emocionalmente con un electorado que quiere resultados, que no quiere discursos. Entonces, por lo pronto, ya puso su nombre sobre la mesa, ya lo dijo que quiere competir y eso, en la política, es como lanzar la primera piedra. Ahora habrá que ver si logra sumar aliados, si logra convencer sectores, articular una propuesta sólida o si, como muchas otras veces, la carrera termina siendo interna, con divisiones, con pleitos y más de lo mismo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Héctor Yunes todavía tiene futuro político en Veracruz o es un político que ya tuvo su momento? Pero de aquí al 2030 queda mucho tiempo. La política no espera a nadie y si Héctor quiere tener una última oportunidad real de llegar al cargo que ha buscado durante décadas, tendrá que construir algo diferente, pero desde ya, porque el escenario ya no es el mismo y los votantes tampoco. Noticias locales. ¿Se imaginan ustedes pedirle a alguien que te revise lo que él mismo hizo? Bueno, pues eso más o menos es lo que va a pasar en Veracruz con el acceso a la información, porque el Congreso local aprobó la desaparición del IBAI, ese organismo que hasta ahora se encargaba de garantizar que cualquier ciudadano pudiera preguntar, por ejemplo, cuánto costó una obra, quién ganó una licitación o en qué se gastó el presupuesto, y que esa información fuera entregada con base en ley. Y no es que el derecho a saber desaparezca, al menos no en el papel. Lo que se aprobó por mayoría de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde es que esas funciones ya no los hará un organismo autónomo, sino que pasarán a la Contraloría del Estado y a los órganos internos de los poderes legislativos y judiciales. Sí, los mismos que hoy están subordinados a los gobiernos en turno. El argumento oficial: eficiencia, ahorro, nueva administración pública. Según los legisladores de la Cuarta Transformación, esta medida no elimina derechos, solo busca eliminar duplicidades y ahorrar dinero. Dicen que ya no se puede mantener estructuras caras, burocráticas y que no necesariamente ofrecían resultados, que la transparencia seguirá ahí y que los ciudadanos podrán seguir usando la plataforma nacional como hasta ahora. Hablan de un nuevo modelo, un modelo más austero, más racional, que el IBAI era una muralla y ahora se derriba para dejar el paso libre al ciudadano. Pero ¿y quién revisa al que revisa? La oposición, como era de esperarse, no se quedó callada. Diputados del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano advirtieron que este cambio no es menor. Significa eliminar un contrapeso institucional, uno de los pocos espacios donde se podía incomodar al poder con preguntas incómodas y soltar una pregunta clave como ¿cómo confiar en que la Contraloría, que responde al Ejecutivo, sea al mismo tiempo el juez y el acusado en caso de que se le pida información comprometedora? El PRI incluso fue más allá y dijo que esto es parte de una vendetta política, que todo comenzó con los escándalos del sexenio pasado, con contratos turbios, con compras irregulares, desvíos señalados por la Auditoría Superior, y que lo más fácil para el gobierno fue matar al mensajero, es decir, desaparecer al IBAI. Ahora, ¿cuánto costaba el IBAI? ¿Realmente era un lastre financiero? Aquí viene un dato que se soltó en la tribuna y que vale la pena rescatar, porque el presupuesto anual del IBAI era del 0.02% del presupuesto estatal. Sí, un gasto mínimo. Para dimensionarlo, con el dinero que se detectó como desviado solamente en salud de Veracruz el sexenio pasado, que era de Morena, más de 2,000 millones de pesos, podrían haber mantenido al IBAI por 50 años. Entonces, ¿era un tema de austeridad o era un tema de control? Un cambio que no se nota hoy, pero que sí puede notarse después. Y ojo, porque esto no va a defender al IBAI como institución perfecta. Nadie dice que sus consejeros hayan sido santos ni que no haya habido problemas internos, pero hay una diferencia clara entre reformar para mejorar y desaparecer para controlar, porque una cosa es que una oficina funcione mal y otra muy distinta es que desaparezcas la oficina entera para entregarle sus funciones a quien se supone que deberían ser auditados. Ahora, ¿qué sigue? Bueno,
El Congreso tiene 70 días para ajustar las leyes secundarias, los trabajadores del IBAI pasarán a otras áreas y los ciudadanos pues seguiremos teniendo el derecho a preguntar, pero ahora dependerá de si quien tiene la información quiere soltarla. Y si no la suelta, habrá que ver quién se atreve a obligarlo. Lo preocupante no es solo lo que desaparece hoy, sino lo que se vuelve más difícil de exigir mañana, porque en un país como México y en un estado como Veracruz, el derecho a saber no se defiende solo con discursos, se necesita alguien que lo garantice. Y si ese alguien también le responde al poder, pues ¿quién va a cuestionar al poder? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política.